Ahora bien, ¿los judíos de Jerusalén van a ser engañados tan fácilmente por el anticristo? Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su presencia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el versículo 11 dice que Dios les envía un poder engañoso. Y aquí, esta palabra, poder engañoso, del griego energia, no se refiere a un espíritu adicional que será enviado a los incrédulos. Significa una actividad, una serie de acciones. Son los hechos, las señales, los prodigios que hará el anticristo para impresionar al mundo y a los judíos en particular. Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice: hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Es decir, Dios le va a permitir hacer todas estas señales. Se le ha permitido hacer todas estas señales en presencia de la bestia, mandando, es decir, gobernando sobre los moradores de la tierra, a que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Así que a la pregunta expresa de que si los judíos van a ser engañados para que se postren ante el anticristo, podemos entender que no. Pero hermano, acabamos de leer que Dios va a enviar un poder engañoso a la tierra para que crean a la mentira. Los judíos ya viven en el engaño, ya viven en el error. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron a Jesús como el Mesías, y por cuanto viven en el engaño de esperar a un rey, a un monarca, rechazando la salvación que ofrece Jesús, el Mesías. Por eso que van a terminar aceptando al rey descendiente de David con la influencia de Satanás. Segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 10. Ahí está la respuesta. Dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí está, hermano, engaño de iniquidad. ¿Van a ser engañados? No, la verdad es que no. Sino que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, siglos y siglos diciéndoles a los judíos que Jesús, que Yahshua es el Señor. Siglos y siglos predicándoles acerca de Isaías 53. ¿Y qué han hecho? Rechazarlo, insultar a Jesús como el Mesías, a Yahshua como el Mesías. Es decir, el anticristo no va a engañar a los judíos. Los judíos ya viven en el error. El judío vive en el engaño del judaísmo. El anticristo y su poder engañoso solamente es una consecuencia de su frialdad y su rechazo a la verdad, a Jesús, a Yahshua como el Mesías. Bajo esta perspectiva, el anticristo se vuelve un instrumento de castigo
¿Para quiénes? Versículo 10. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuáles fueron las motivaciones del apóstol Pablo para escribir este pasaje de segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2? Dice en el versículo 1, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, es decir, de lo que ya has entendido de las Escrituras y que habitan en tus pensamientos. Ni se conturben, ni se preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, hermanos, nadie les engañe en ninguna manera, porque en relación a la segunda venida de Jesús el Mesías, primero tiene que venir el anticristo. Antes del verdadero Cristo aparecerá el anticristo, el falso profeta, y algunos pastores y predicadores dirán, ya vino Jesús, el Cristo, y está en Jerusalén, cuando en realidad al que verán será al anticristo vestido como rey. Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Dice, porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La consecuencia de aceptar el engaño, de aceptar el error, de creerle a las mentiras. Porque ningún rey de Israel, ni siquiera David, puede hacer salvo a ninguna persona. Ningún rey de Israel puede llevar a la salvación a nadie. En ese sentido, el judaísmo es consciente. El judaísmo espera a un rey, a un monarca, alguien que los restablezca nacionalmente hablando, porque entienden que ningún rey, ni siquiera David, puede llevarlos a una comunión perfecta con Dios. Por eso es que el anticristo se presentará ante los judíos como rey descendiente de David, y la soberbia lo llevará a creerse como si fuera Dios, el Eterno. Por esto dice el apóstol Pablo en el versículo 7, dice, porque ya está en acción, ya está trabajando, ya está obrando el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad te lleva a rechazar a Jesús, a Yahshua como el Mesías, para que seas salvo tú, y ese mismo misterio de la iniquidad llevará a muchos judíos y a muchos apóstatas que vivieron en el cristianismo, los llevará a depositar su fe en el anticristo y aceptándolo como su rey. Porque desde que el mismo diablo se dejó engañar a sí mismo y habiendo arrastrado a una parte de los ángeles de Dios en el cielo, y este mismo misterio de iniquidad engañó a Eva y después a Adán, desde el principio este misterio ha venido obrando, ha estado presente. El espíritu del anticristo ha estado desde el principio. Y así como Caín se dejó llevar por ese espíritu del anticristo y rechazó la palabra de Dios que le fue anunciada, es la condición actual en la que viven muchos cristianos en la apostasía y muchos judíos en la actualidad. Mateo capítulo 26, versículo 63. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En base a esta pregunta podemos entender que no ignoraban que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tal como lo entendió Pedro. Pero los miembros del Sanedrín decidieron deliberadamente rechazar a Jesús. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, no yo.
tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús les estaba revelando al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín que Jesús era el Señor, el Eterno, el que los había sacado de Egipto. Pero ¿qué hizo el sumo sacerdote? Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han escuchado su blasfemia. ¿Qué les parece?» Respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Y por el espíritu de error y por el espíritu de engaño en el que vivían los judíos de los tiempos de Jesús, sucede lo que dice el versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó?». El espíritu de error, el espíritu de engaño, ya estaba entre los judíos de los tiempos de Jesús. Y ese mismo espíritu de error y ese espíritu de engaño ya se encuentra en los actuales judíos de Jerusalén. Repito, el espíritu del anticristo te lleva a rechazar a Jesús como el Mesías y te lleva a recibir al anticristo como rey. Por esto dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, el engañador, el diablo, sino el que niega que Jesús es el Mesías? El Mesías que vino a traer salvación, no a restablecer el reino de Israel. El anticristo te lleva a creer que debe ser restablecido el reino de Israel antes que el reino de Dios en tu vida. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y te lleva a creer que necesitas la restauración del reino de los judíos en Jerusalén. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 3. Toda persona que no confiese que Jesús es el Mesías, que trae salvación, que ha venido en carne, no es de Dios, es del anticristo, es del espíritu del anticristo. Porque dice Juan, este es el espíritu del anticristo, el que te lleva a rechazar a Jesús como tu salvación, pero te lleva a creer que el anticristo es tu rey, tu Dios, el cual ustedes han oído que viene, la manifestación en persona del anticristo. A eso se refiere Juan. Y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El espíritu del anticristo. Por esto el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses en el versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de Jesús, la verdad en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para ser salvos. Jesús no vino para ser rey ni de los judíos ni de los israelitas. Jesús vino como el siervo de Isaías 53 para que los judíos y todo aquel que cree sea salvo, un hijo del Dios viviente. Jesús no vino para ser rey de los judíos. Los judíos actuales no conciben a un Mesías sufriente, tal como lo describe Isaías 53, porque en el error en el que viven, ellos esperan a un rey, a un monarca. Ciertamente Yahshua es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero la misión como Mesías era traerles salvación a ellos, a los judíos y a todo aquel que cree en Él, en el nombre de Jesús, como
el único y suficiente Salvador, no rey, no monarca de los judíos. Para que me entienda, el apóstol Pablo dice, acepta a Jesús como el Mesías para que tú y yo seamos salvos. Pero ¿qué dicen los judíos? No, nosotros queremos un rey, un monarca, alguien que nos guíe nacionalmente hablando. Este es el engaño en el que han estado viviendo los judíos en relación al Mesías. Dios nos obsequia su amor de la verdad para ser salvos, pero ¿qué hacen algunos? Lo rechazan. En el caso de los judíos dicen, nosotros queremos a un rey, a un monarca, a un descendiente de David que nos gobierne desde Jerusalén, que restablezca el trono de David. Bueno, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso o una persona poderosa como el anticristo para que le crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A ver, Dios les envía salvación, pero ellos piden a un rey descendiente de David que restaure el reino de Israel. ¿Qué tiene que ver la monarquía de Israel, la restauración del reino de Israel, con la salvación eterna? Y es que este es el engaño del judaísmo. Hace creer al judío que no existe la vida eterna, que no existe la vida después de la muerte, y mucho menos enseña que existe condenación eterna, haciéndoles creer que por el simple hecho de ser judíos, los llevará a vivir una vida próspera en este tiempo, en esta vida, ignorando que existe vida después de esta vida. Este es el punto medular de la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Dios envía su salvación al mundo, Dios envía su salvación en Yahshua, en Jesús el Mesías sufriente de Isaías 53, pero los judíos piden a un rey, a un monarca, que restaure el reino de Israel. Y ahí está la persona del anticristo con sus poderes engañosos. ¿Para qué? Para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pero los judíos piden a un rey,